Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el economista Carlos Rivera. Él es académico de la Universidad de Cuenca, fue director de la carrera de Economía en la Facultad de Economía y Ciencias de la Administración. Economista Rivera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo en este contexto de fin de gobierno. ¿Cuál es la lectura o los análisis que tiene usted de cómo deja la economía el presidente Guillermo Lasso? Rosana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente, los resultados del legado del presidente Lasso va a ser una especie de activo intangible, que esto es el ordenamiento de la macroeconomía. Hay que recordar que el presidente Lasso tomó el mandato cuando las cifras fiscales estaban absolutamente desordenadas y la proyección económica iba para menos. Efectivamente, el presidente Lasso ha asumido la responsabilidad, el costo político inclusive, de ser un estadista, de ajustar las finanzas públicas, de comenzar a pagar la factura del derroche previo, a pagar la factura de la pandemia, y eso evidentemente se ha traducido en indicadores de alguna manera de gente descontenta, si cabe el término, pero efectivamente había que hacer el ajuste macroeconómico. Hoy, en este último año, por algunos ciertas situaciones de coyuntura, el déficit fiscal parece que nuevamente va a subir en torno al 4% del producto, quizás entre 3 y 4% del producto, cuando las metas iniciales eran un monto mucho más ordenado, en torno al 2% del producto. La deuda se va a quedar en torno al 50% del producto, es decir, 10 puntos menos que lo que heredó el presidente Lasso. Hemos revisado también las cifras del empleo. Hay una cierta mejora del subempleo, una reducción a la baja del subempleo, del desempleo. Hay cerca de 300.000 personas que tienen un empleo adecuado respecto a julio del año pasado. Es decir, hay ciertos niveles, ciertas cifras macroeconómicas que hablan de una cierta y de una relativa mejora. Naturalmente, para nosotros evidenciar resultados en términos de pobreza extrema y de crecimiento de los ingresos, la economía ecuatoriana debería estar creciendo en torno al 5 o 6% del producto. Crecer al 1% del producto no alcanza para ver resultados muy tangibles en términos sociales y económicos. Y cuando uno analiza las causas de eso, evidentemente no se trata de debilidades del programa de gobierno, sino todos los inconvenientes políticos que hemos tenido desde el primer día que asumió el presidente Lasso, que ha ido ahuyentando la inversión, que no se ha dado paso a ciertas Ahora, economista, propuestas de ley. justamente uno de los temas que ha venido preocupando en estos meses es el alto riesgo país que hemos tenido, altos y bajos, pero me parece que no hemos llegado a bajar más allá de los 1.700 puntos, que es aproximadamente en lo que nos encontramos ahora, y esto también va a ser un reto para quien quiera que llegue a la presidencia de la República luego del proceso electoral del 15 de octubre. Efectivamente, Rosana, el riesgo país es muy alto, ahuyenta toda inversión extranjera nueva, encarece el costo de los nuevos créditos para el Ecuador, tanto para el sector público, para el sector privado, pero eso no se obedece literalmente al manejo actual de las finanzas públicas del gobierno, sino más bien a la incertidumbre que siempre genera un proceso electoral. Y mientras no tengamos un resultado electoral definido, la definición del equipo económico del próximo gobierno respecto a la voluntad de pago y a la capacidad de honrar las deudas externas, el riesgo país va a estar alto. Entonces, probablemente, Rosana, este escenario de riesgo país alto va a estar hasta días posteriores a la segunda vuelta electoral, en donde el presidente de la República que resulte electo nomine su equipo económico y a su vez haga las primeras declaraciones respecto a las relaciones financieras con los multilaterales, con los bancos de inversión, delinee el programa económico. Evidentemente los mercados financieros
o se asustarán probablemente y podemos tener un nuevo repunte del riesgo país, o comenzará un suavizamiento en la medida que las señales y las alertas y los discursos sean más proactivos a la inversión, a la estabilidad macro, a las reformas microeconómicas, es decir, a todo lo que este país requiere para mejorar los niveles de actividad económica. Ahora, economista y derivado Rivera, de esto, el desarrollo. Se ha hablado de los logros que ha tenido en materia macroeconómica el gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero desde otros sectores esto ha sido profundamente cuestionado, ¿no? Porque se ha dicho que mientras el presidente, entre comillas, está poniendo la casa en orden, la vida de los ecuatorianos está muy, muy venida menos. El tema de la salud, sin medicinas en los hospitales, sin la posibilidad de acceder a atención a través de una consulta médica, todo el tema de la inseguridad, con una ejecución además presupuestaria bajísima del Ministerio del Interior, que no llegaba, si no me equivoco, no alcanzaba ni siquiera los 10 puntos, ni los 6 puntos de ejecución presupuestaria, problemas en educación, problemas en todos los servicios públicos y por supuesto la pobreza, la falta de empleo y todo lo que esto acarrea. Acabábamos de hablar hace un momento con el ministro de Inclusión Económica y Social y se le planteaba precisamente unos datos que no dejan de ser preocupantes. Más del 50% de los hogares con niños y niñas tiene dificultad para acceder a alimentos y la situación se agrava en los más pobres, que alcanza a un 66%. La deserción escolar incrementándose a manera también acelerada, por la situación de pobreza por un lado, pero por otro también por el tema de la inseguridad. Es decir, el ciudadano de a pie no siente las mejoras de la macroeconomía, todo lo contrario. Mire, Rosana, en primer lugar, yo creo que las autoridades relacionadas con los sectores de salud y de educación entiendo que darán las explicaciones, los resultados en cada una de sus carteras. Este tema de sensación respecto a que la mejora macroeconómica no se ha traducido en el bienestar de la población en el día a día no es algo novedoso. Yo creo que aprovechando un poco la situación futbolística que estamos viviendo, me parece que la macroeconomía es como un buen árbitro, Rosana, es decir, es una condición necesaria pero no suficiente para tener un resultado efectivo. Normalmente cuando el árbitro es bueno, usted ni siquiera se acuerda del árbitro, pero cuando el árbitro comete algún error u horror, comienzan todos los que estamos viendo el partido de fútbol a hablar del árbitro. Entonces, es exactamente igual a la macroeconomía. Cuando la macroeconomía está bien y está correctamente manejada, nadie, absolutamente nadie se acuerda del ministro de Finanzas, no le menciona a usted al programa económico. ¿Por qué? Porque usted está precisamente interesada en este tema que usted menciona, el nivel de atención en salud, el nivel de atención en educación, niveles de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros tuviéramos un programa macroeconómico desordenado, ¿sí?, evidentemente los resultados serían mucho peores, serían catastróficos en un país que no tenemos moneda propia, en un país que no tenemos política monetaria y en donde una política fiscal desordenada, desorientada, con un endeudamiento público excesivo, un déficit fiscal insostenible, probablemente la situación económica ya tomaría niveles realmente de alarma roja. Entonces, yo creo que no me sorprende la pregunta suya, Rosana, es correcto lo que usted dice, es muy adecuado y es muy pertinente ese tipo de percepción en el sentido de que la macro no se traduce en la micro y en los indicadores de día a día a la gente, porque efectivamente la macro solamente es del aplanamiento del terreno, pero los indicadores sociales y económicos se traducen cuando llega ya aviones grandes, es decir, grandes volúmenes de inversión, y esto es lo que no ha tenido el Ecuador, un crecimiento proyectado para el 2023 de en torno al 1%
efectivamente no alcanza, Rosana, efectivamente no es la mejor señal para la inversión extranjera. O sea, tenemos el terreno aplanado, si cabe el término, porque no tenemos indicadores macroeconómicos desordenados, pero evidentemente nos falta una serie de reformas que incentiven la inversión privada, el retorno de capitales extranjeros, y eso evidentemente con riesgo país asociado a un tema político, asociado a un tema de incertidumbre en torno al nuevo gobierno, va deteniendo los volúmenes de inversión. Así que lo que usted dice, Rosana, realmente es correcto, es cierto, es normal, esto pasa en cualquier lugar del mundo. Repito, cuando la macroeconomía está correcta, es como un árbitro bueno, nadie se acuerda del árbitro. Pero si el árbitro hiciera malas cosas, usted se acuerda de ese y comienzan a hablar de problemas de déficit fiscal, de inflación, de quiebras del sistema financiero, de interrupción de pagos en el sistema financiero. Y todos esos términos están absolutamente desconocidos en esta coyuntura económica del Ecuador, precisamente porque ha habido un ordenamiento macroeconómico. Lo que no hemos iniciado es un proceso de crecimiento. Allí habrá que discutir cuáles son los causales y los responsables de esa falta de dinamismo de la actividad económica luego de la estabilidad macroeconómica, Rosana. Economista, usted hablaba del retorno de capitales que es necesario para dinamizar la economía, la inversión aquí en el país. Hace pocos días, además en este contexto de debate y de discusión de la campaña electoral de si debería el próximo gobierno o incluso utilizar o no los recursos que están en en la Reserva Internacional, en el contexto de este debate, la exgerente del Banco Central, Verónica Artola, ha alertado de que la banca privada del país ha retirado alrededor de 250 millones de dólares en un periodo de tan solo un mes. Y ella advertía con esto precisamente la reducción de las reservas que teníamos, y que era uno de los números que daba como positivos el presidente Guillermo Lasso durante su gobierno. Sería importante también un análisis respecto de esto. Los recursos no están regresando, se están yendo. Mire, Rosana, acá respecto a este contexto, a esta materia, yo creo que hay que mencionar dos temas. La propuesta de la candidata presidencial González me parece que es jugar al filo del reglamento. Me parece que es una gestión financiera muy riesgosa, ¿sí? Es apostar a lo que hace la banca privada, es decir, recursos que son depositados, son canalizados para dinamizar la actividad económica, apostando en el sentido de que los depositantes no van a retirar de una sola todo el dinero, es decir, es un manejo de flujo de caja, básicamente. Y esa operación que da lugar a la intermediación bancaria y que es un manejo absolutamente discrecional, un manejo ordenado de la banca en estos últimos periodos de tiempo, la apuesta de esa candidatura es tratar de hacer un símil, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que igual que la banca, no es un problema de los tenedores del dinero. O sea, el tema básicamente es que ahí están los depósitos y el encaje bancario, están los depósitos del gobierno central, están los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, usar un dinero más allá de los depósitos del gobierno central pone un riesgo. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene un componente político, tiene un componente de manejo discrecional del gobierno central, mucho más allá del manejo financiero. Es algo parecido al dinero electrónico, Rosana. Si el dinero electrónico es manejado por cualquiera de los bancos privados, usted sabe que la única variable que maneja esos flujos es el tema financiero, y uno asume que el mismo riesgo que usted tiene de depositar en su cuenta de ahorro $100 en cualquiera de los bancos o cooperativas de este país, si tiene dinero electrónico, no ha cambiado el riesgo. El problema es si es que el Banco Central no tiene autonomía,
si es que el Banco Central no tiene independencia y tenemos un Ministerio de Finanzas que se puede tomar esos recursos para calentar la actividad económica, para asumir pagos, y por ahí se genera alguna suerte de mala expectativa de una corrida bancaria, vamos a tener muchos problemas. O sea, hay un riesgo enorme. En términos futbolísticos significaría que estaríamos jugando al filo del reglamento. Es como el día de mañana el director financiero o contador de su empresa Rosana o de la radio va y apuesta a gallos o va y apuesta en los partidos de la eliminatoria todo el capital de la empresa. Si usted gana, ¿sí? Yo no creo que al señor le deberían contratar, al señor enseguida deberían despedirle. ¿Por qué? Porque el manejo de riesgo fue demasiado alto e independiente de los resultados. Ahora, respecto a la noticia o a la información del retiro de los depósitos, evidentemente la incertidumbre que se genera en torno al proceso electoral y a una eventual ganancia de esa candidatura que propone manejar las reservas en forma discrecional, lo que está provocando es que los depositantes de la banca también estén retirando dinero, porque genera pánico, genera miedo. Al final del día, Rosana, el negocio de la banca privada es colocar dinero. Y si la banca privada retira dinero en cantidades más altas que el flujo normal, básicamente se debe a que a su vez los depositantes también deberán estar con un poco de temor o miedo respecto a esas declaraciones y obviamente se genera una cierta fuga de capitales, si cabe el término. Tampoco no ha sido las cifras que usted menciona y que se ha mencionado, tampoco son alarmantes, pero más bien podrían ser las cifras normales de un temor, de un manejo discrecional de la reserva que nos lleve a un mal resultado en un mal escenario. Economista, quizás para ir cerrando ya este diálogo, un poco hemos hablado de cómo queda la economía luego de Guillermo Lasso, pero nos preguntamos y le preguntamos a usted qué debería y qué podrá hacer el próximo presidente o presidenta de la República en este año y medio que tendrá para gobernar. Mire, hace un rato habíamos mencionado y usted rescató efectivamente el tema. Mire, la única forma sostenible y rápida inclusive de combatir la pobreza extrema, el desempleo y el subempleo es dinamizar la economía para que el crecimiento del producto esté por encima del 5% todos los años. Es la única forma sostenible de tener indicadores sociales efectivos y que a través de la recaudación tributaria el gobierno tenga suficiente cantidad de recursos para mejorar absolutamente todos los servicios públicos. Eso significa generar incentivos. Ahora, para eso necesitamos muchos niveles de inversión, mucho más altos que los que hemos tenido hasta ahora. Y para eso debemos generar señales claras. Una se ha conseguido de alguna manera, que es la estabilidad macro. Pero ¿qué necesitan los inversionistas, Rosana? Libre comercio. También hemos avanzado en algunas propuestas en esa materia. Acuerdos de libre comercio con mercados grandes como puede ser el americano, el mexicano, el chino, el europeo. Estamos en esa línea y es una buena noticia para cualquier inversionista saber que lo que produce dentro del país puede ubicar en mercados mucho más grandes y mucho más rentables. Pero necesitamos avanzar en temas laborales, en temas de justicia, en las reformas de salud y de educación que usted efectivamente ha mencionado. Hay que generar incentivos para mejorar el capital humano. Creo que el crecimiento económico, Rosana, es sustantivo el mejoramiento del capital humano. Usted es universitaria, yo soy universitario, es decir, necesitamos grandes volúmenes de inversión en la universidad pública, en las escuelas públicas, en los colegios públicos. Necesitamos tener una educación con estándares de calidad internacional. Asia gasta el doble que la mitad de lo que gasta América Latina en educación y tiene muchísimos mejores resultados. Tenemos que abordar el tema de la seguridad social. La seguridad social es una fuente inagotable de ahorro de recursos que bien encaminada
tenemos que fomentar el mercado de valores, por ejemplo. O sea, no podemos cerrarnos a que el ahorro Ahora, sea economista una Rivera, póliza nos de acumulación. preguntamos, pero sin embargo, si en un año y medio podrían avanzar en alguno de los aspectos que usted está manifestando. Es un año y medio y conociendo toda la burocracia ecuatoriana es complejo. Mire, sí, evidentemente el tiempo es corto, pero a mí me parece, Rosana, que el rol fundamental o principalísimo del próximo presidente de la República es llamar a un gran acuerdo, a un gran pacto, como lo hizo España, el pacto de Moncloa, en donde se unieron todas las fuerzas vivas de España para generar ciertos acuerdos básicos en programas económicos, sociales, de política, jurídicos, etcétera, y que delineemos un nuevo programa económico en el cual a futuro no tengamos esas interrupciones sociales, sino que básicamente acordemos ciertos principios, ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos instrumentos, pero en los cuales a partir de ese programa, a la vuelta de la esquina, no tengamos movimientos políticos o sociales que se opongan, porque eso es parte ya de un acuerdo firmado, debidamente sociabilizado, debidamente implementado desde el punto de vista estratégico y político, y que solamente las noticias sean cierta coyuntura económica, ciertos cambios de precios que nos obliguen a mover a uno u otro andarivel, pero que ya las grandes reformas estructurales, o los proyectos al menos de grandes reformas estructurales, estén delineados. A mí me parece que por allí debería ser el rol principalísimo del próximo presidente. Bien, economista Rivera, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros en esta mañana. Gracias, Rosana. Un gusto, un saludo a todos. Buen día. Ha sido el economista Carlos Rivera, analista económico catedrático universitario. Son las 8:30.